Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y sean bienvenidos todos una vez más aquí a la casa de Dios. Que Dios les guarde siempre y que la paz de Dios more en el corazón de cada uno de vosotros, queridos hermanos. Busquen en su Biblia, en el libro de Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer del versículo 22 o 21, 22, 23 y 24. Y terminaremos con esto, la enseñanza de este precioso capítulo. Amén. Amén. Si ya lo tiene, pongamos siempre como reverencia a la palabra del Señor. Y dice el versículo 21, amaos, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Bien? Amén. Sentaros, queridos hermanos. Así que ayer vimos un poquito, yo creo que del versículo 22 lo vimos, medio lo vimos, creo yo. Hoy lo terminamos de ver. Dice la palabra del Señor que si nosotros le pedimos al Señor cualquier cosa, pero mire, para que se cumpla nosotros tenemos que obedecer al 100% la palabra, porque escrito está, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos, porque guardamos sus mandamientos. San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardemos la palabra del Señor, guardemos, obedezcamos. Es cierto que a veces nos cuesta, porque a veces hay incredulidad en nosotros y no creemos de todo corazón. Creemos en Dios, pero a veces no le creemos a Dios. Pero el apóstol Juan nos afirma que recibiremos lo que pedimos porque nosotros guardamos sus mandamientos, y en esto se conecta profundamente la vida recta que llevamos y la confianza y el poder orar al Señor, y el Señor nos escucha. Por eso dice allá en 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo orare, si mi pueblo guardare mis mandamientos, si invocare mi nombre y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Dice, mire qué bonito esa palabra, ese versículo, búscalo. Si se humillare mi pueblo, dice, mire, si se humillare mi pueblo, y a veces nosotros como hijos de Dios nos cuesta humillarnos delante de Dios. Nosotros creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y no nos humillamos delante de Dios. Pero dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice, mire, nosotros debemos como hijos de Dios invocar el nombre del Señor. Debemos, que dice, orar. Debemos buscar su rostro y convertirnos de nuestros malos caminos. Al hacer estas 5 cosas, que dice entonces, de lo contrario no hay ese entonces, si nosotros no nos humillamos, si nosotros no invocamos el nombre de Dios, si nosotros no oramos, si nosotros no buscamos su rostro, y si nosotros no nos convertimos de nuestros malos caminos, porque somos humanos, pecamos, pensamos, miramos, oímos, y eso a veces no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es importante, como dice San Mateo 5:8, el versículo que leímos, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos son los que verán a Dios. Entonces vemos aquí la conexión entre la obediencia y la oración. Si nosotros somos obedientes, el Señor nos responde, porque dice allá en el Salmo 34:7, creo que dice, cuando dice, deleítate en el Señor. 34:7. Salmo 34:7. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dice, mire, deleítate, disfruta, ama al Señor con ternura y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero tenemos que
deleitarnos en Él, tenemos que buscar a Él, tenemos que obedecer a Él, tenemos que ser sinceros con Él, tenemos que hacer todo lo que Él nos manda en su palabra y Él nos escuchará grandemente. Por eso dice, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y entonces vemos claramente aquí en primera de Juan 4, 3, 22, que dice, y cualquiera cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mira, ahí está. Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué cosas le agradan a Él? Lo que está escrito aquí en la palabra. Porque muchas veces nosotros pensamos, es que yo creo que es así. Y usted puede darse cuenta con las personas que usted habla y dice, no, es que yo creo que es así, no es que yo pienso que es así. Y a la larga creemos que nuestra opinión es la que vale, y la opinión del hermano, la opinión del vecino no vale, sino es la nuestra la que vale. Y en este caso no es ni la de nadie, sino es lo que Dios manda. Por eso dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y cuáles las cosas que son agradables? En primer lugar, que nuestro carácter sea como el de Él, manso y humilde de corazón. Que nosotros seamos luz del mundo, que nosotros seamos obedientes a la palabra del Señor. Que si hay alguien que no nos quiere a nosotros, que habla mal de nosotros, o yo qué sé, la palabra del Señor dice allá en San Mateo 5:44, creo que es, busca el libro 5:44, dice que debemos amar a nuestros enemigos, orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Dice en el versículo 44, porque yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire, eso nos enseña la palabra, y eso es hacer bien delante de Dios. Eso es hacer bien, porque si no hacemos, imagínense que alguien sea su enemigo, ¿cómo va a actuar usted? No le hablo, no le saludo. ¿Qué estamos haciendo de más? Nada, estamos actuando igual que él. Si le vemos que viene por allá, yo me cruzo porque no me lo quiero encontrar. No, encuéntrelo, salúdelo con todo su corazón, porque usted no es del reino de las tinieblas, usted es del reino de los cielos. ¿Qué haría el Señor? El Señor le llama, venid a mí. Dice, pero yo os digo, dice, porque el mandamiento anterior en el Antiguo Testamento, si lo vemos en el versículo 44, en el 43 dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Ese era en el Antiguo Testamento, esa era en la ley. Pero cuando vino el Señor Jesucristo cambió eso y dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Mire, eso es tremendo. O sea, nosotros no podemos, no te maldigo, dice, yo te maldigo, dice, yo también, no, yo te bendigo. Yo te bendigo. Porque a eso fuimos llamados, a bendecir. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mire, eso es hacer el bien delante de Dios. Y por eso la palabra de Dios dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Hacemos las cosas. ¿Y qué dice el versículo siguiente, hijo, hija? Para que seáis hijos, mire, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si hacemos lo del versículo 44, nos convertimos automáticamente en hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Ese es nuestro Dios. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Y nos viene el versículo 48 cuando nos dice esta gran palabra y dice, sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mire, a eso nos llama el Señor, a la perfección. Por eso este versículo, que estamos aquí en el versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son
agradables delante de Él. Hacemos las cosas como Él quiere. Cuando nosotros hacemos las cosas como Él las manda, Él se complace, Él está feliz con nosotros. Por eso, el significado de hacer lo que a Él le agrada, para Juan, la vida cristiana se demuestra en la práctica, no solo de palabra. Por eso no debemos decir yo te amo, pero ahí quedó, ¿no? Sino demostremos que amamos. Dice la palabra, y esto significa el amar al prójimo, vivir de acuerdo al carácter de Cristo. El carácter de Cristo era sinceridad, el carácter de Cristo era rectitud, el carácter de Cristo era la humildad. Por eso no es una fórmula mágica, sino podemos recibir lo que Dios nos da. Pero eso, si lo recibimos, es porque estamos haciendo las cosas bien delante de Dios. También recordemos que Dios a veces nos prueba a ver si de verdad somos hijos o no somos hijos, o solo somos apariencia. Porque el Señor nos manda pruebas a ver si de verdad vamos a soportar la prueba. Puede de trabajo, una enfermedad, una escasez, la familia. Pero si nosotros permanecemos fieles, y como dice el Salmo 23, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos porque tú estarás con nosotros. Amén. Tu vara y tu callado nos infunde aliento. José 1:9, Dios le dijo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayamos, ahí va a estar el Señor. Amén. El Señor Jesucristo lo dijo antes de irse al cielo, dijo en San Mateo 28, versículo 19 en adelante, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, todo lo que está escrito. ¿Y qué dijo el Señor? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, promesa del Señor. Sí, amén. La promesa del Señor. Y por eso dice Hebreos que es imposible que Dios mienta. Y por eso yo le creo a la palabra. Yo le creo a Dios. Creo en Dios y le creo a Él. Que Él puede hacer las cosas. Por muy difíciles que parezcan para mí, Él las va a hacer. Él las va a hacer si está en su voluntad. Si está en su voluntad. Porque recordemos, nosotros no podemos obligarle a Dios a las cosas porque yo soy tu hijo. No. Dejemos que la voluntad de Dios se cumpla. Y si la voluntad de Dios le place y escucha nuestras oraciones, gloria a Dios. Pero si Él hace su voluntad porque Él es soberano, también gloria a Dios, porque Él sabe lo mejor para nosotros. Él sabe lo mejor para nosotros. Pues nosotros, en nuestro pensar, nosotros queremos que no haya ninguna enfermedad, nosotros queremos que siempre andar en prosperidad. Pero sabe, si usted quiere andar en prosperidad, tiene que someter su vida bajo la autoridad del reino. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo dijo allá en San Mateo 6:33 cuando dijo, busca primero mi reino y luego lo que tú necesitas yo te lo añadiré. Búscame primero a mí. En otras palabras, preocúpate tú de buscarme a mí, y cuando tú me estás buscando a mí, yo me preocuparé por lo que tú necesitas, dice el Señor. Y el Señor lo da, porque Él es el dueño del oro y la plata. Él solo busca nuestra obediencia. Hay un canto precioso que lo canta este Rabito, no sé si ustedes, que dice sinceridad. Sinceridad, palabra pequeña, dice, pero que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, si no somos sinceros, de nada nos sirve hacer muchas cosas. Si no somos sinceros. Por eso la sinceridad es algo que nos llena y nos mantiene firmes delante de Dios. Por eso podemos vivir, cuando vivimos en comunión con Él y hacemos lo que a Él le agrada, nuestra voluntad se alinea a la voluntad del Señor. Por lo tanto, nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios. Veamos, ayer vimos unos versículos. Veamos qué nos dice San Juan 14, 14 y 15. Dice la Escritura, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Miren, todas nuestras oraciones, para principiar, todas nuestras oraciones tienen que ir dirigidas al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, porque cuando el Señor Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos y esa oración es para nosotros, ¿qué dijo? Cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Todas nuestras oraciones dirigidas al Padre
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es la única oración que Él recibe, porque así lo estableció Él. Así lo estableció. Y si nosotros queremos orar a otras personas, no vamos a ser escuchados, porque el que dio su vida por nosotros, el que es el camino, el que es la verdad, el que es la puerta, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entrare será salvo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo Él, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, ahí está bien claro. El que se quiere salir ya es porque quiere salirse, pero la Biblia ha establecido un camino. Es como que usted va ahora a su casa, pero usted se mete en otras calles que no son su casa. Dice, no voy a llegar a mi casa. Quizá va a llegar a su casa, pero va a dar unas grandes vueltas y puede que se pierda por allá en el camino. Pero en cambio, cuando usted se va por el camino recto, usted llega a su casa. No es que usted también, ahora yo es que voy por este camino y voy a entrar al cielo. No, porque eso no está establecido por Dios. Dios ha establecido que el único camino para llegar al cielo es nuestro Señor Jesucristo. Está escrito ahí en San Juan capítulo 14, cuando dijo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. San Juan 14, 1. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, dijo Él. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y les dice, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Ahora la pregunta es, ¿usted y yo sabemos el camino? ¿Conocemos quién es el camino? Y si no, estamos a tiempo de buscar ese camino. Si no estamos a tiempo, porque el Señor dijo, ¿y sabéis a dónde voy? Y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y aparece el versículo 6 y Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No dijo el Señor, yo soy un camino, yo soy uno de estos. No, yo soy el único camino que lleva al cielo. Yo soy la única verdad que nos hará libre. Por eso dice, conoceréis la verdad y los hará, y la verdad os hará libre. Yo soy la única vida. Por eso con Jesucristo tenemos vida eterna. Por eso, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor. O sea, ahí está más claro que el agua. No podemos. Por eso dice la Biblia que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y luego no hay más mediadores. Quizá el hombre pone otros mediadores que no son bíblicos, son antibíblicos. Y por eso esas oraciones no las escucha Dios, porque las oraciones las escucha Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice San Juan 14, 14, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. El 15, y si me amáis, guardad mis mandamientos. Mire, eso es tremendo y es bonito, porque Dios así lo ha establecido. Pasemos al siguiente versículo, queridos hermanos. Versículo 23. Primera de Juan 3:23. Este es el mandamiento que creamos en el nombre de Jesús. Mire, es un mandamiento también. Es un mandamiento. Y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y nos amemos los unos a los otros, como nos lo ha mandado. En primer lugar, creer. Ya Juan ya va resumiendo este versículo. Y toda la fe cristiana se resume en dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Y creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y amarnos los unos a los otros. Creer en Jesucristo como el único Hijo de Dios, el verdadero, el Dios eterno, porque Jesucristo es Dios. ¿Se recuerdan allá en San Juan capítulo 1, versículo 1, cuando digo, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, y el verbo, ¿cómo es? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, el Dios verbo. Y ese mismo verbo que es Dios, en el 14 dice, y aquel verbo se hizo carne, Dios mismo se humanó. Dios mismo se humanó, el mismo verbo se hizo carne, y aquel verbo
El versículo 1, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito lleno del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne. El mismo Dios se hizo carne. Por eso, creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y amarnos los unos a los otros, en lugar de una lista de reglas que nosotros los humanos podemos inventarnos para llegar a Dios, que no son bíblicas. Si no son bíblicas no los tomamos en cuenta, porque solo creemos en la palabra. Recordemos que la Escritura dice, no le añadamos ni le quitemos, porque si le añadimos nosotros tenemos consecuencias, y si le quitamos nuestro nombre será quitado también del libro de la vida. Dios en su infinita gracia nos ha dejado la fe que es obra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando allá en la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que obedecer el nombre del Señor Jesucristo a través de la fe. Veamos qué nos dice San Juan 3:36. San Juan 3:36. Algo está yendo la batería, perdón. San Juan 3:36, ¿qué dice? El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Miren, hay muchos que creen pero no obedecen, y eso no funciona de esa manera. Y el Señor Jesucristo quiere que creamos y que obedezcamos su palabra para que heredemos la vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer, y a veces nosotros con nuestros hechos negamos lo que creemos, porque nosotros confesamos una cosa con nuestra boca, pero con nuestras acciones hacemos otra, y entonces no funciona de esa manera. Veamos qué nos dice 1 Juan 5:10. Ahí mismo, dale vuelta a su hoja de la página. Y dice la Escritura, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho a él mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Mire qué tremendo. El que no cree le ha hecho a él mentiroso. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo, y el que no cree le ha hecho a él mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de su Hijo. No ha creído en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Dios nos ha dado testimonio. Por eso la evidencia dice ahí, amar a Dios, dice el versículo 20. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. El amar al prójimo es el mandamiento práctico de Dios. Porque muchos decimos, podemos amar a Dios, y yo ya te amo, Señor. Pero cuando vemos aquí a nuestro prójimo, imagínense que nos haya ofendido, ¿cómo actuamos? Ahí se demuestra si realmente le amamos o no le amamos. Ahí realmente si amamos a Dios, o con el simple hecho de aborrecer a nuestro prójimo, estamos negando todo, y estamos negando que amamos a Dios también. Porque ¿cómo podemos amar a Dios que no vemos y aborrecer a nuestro prójimo que lo estamos viendo todos los días? Es difícil. Es cierto, hay veces que las personas nos han ofendido, y ya nos queda a nosotros esa desconfianza de poder compartir, de poder sentarnos a tomar un café, porque ya sabemos cómo es la persona, y mientras vemos que la persona no cambia, quizá yo he cambiado, quizá usted ha cambiado, pero la persona no cambia. Entonces ya cuesta tener otra vez esa confianza, cuesta otra vez, pero como hijos de Dios, amémosle,
amémosle, amémosle. Si usted lo encuentra en el camino, salúdele con todo su corazón. Si se le da un abrazo, déselo usted con todo su corazón. Si la otra persona no se lo da, eso ya es problema de la persona. La Biblia nos enseña, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos. Estar en paz con todos. Si la otra persona no quiere estar en paz con ustedes, es problema de la persona. Pero usted como hijo o hija de Dios, tenemos que estar en paz con cada uno de nosotros. Vamos a ver dónde está ese versículo. Déjenme que lo busque. Vamos a ver. A ver si lo encuentro. Romanos 12:18. Miren, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, si es posible, y es posible, queridos hermanos, es posible, en cuanto dependa de usted, tenemos que estar en paz con todos. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Porque nosotros ya conocemos a Dios, y si Dios es amor, pues yo también tengo que despedir amor. Ya vimos allá que dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo voy a orar yo por mi enemigo? Sí, ore, porque si no ora, esa persona, como no conoce a Dios, por eso actúa de esa manera. Y quizá Dios le dé la oportunidad de que se arrepienta. Quizá Dios le dé la oportunidad de que se arrepienta. Pero nosotros tenemos que orarle a Él. Por eso, si es posible, en cuanto dependa de mí, yo voy a estar en paz con todos. Y como usted también, usted tiene que estar en paz con todos. Pase lo que pase a su alrededor, salude al vecino, salude al que quizá le pudo haber ofendido, salúdele con todo su corazón. Y entonces se cumplirá allá aquel versículo que dice allá en San Mateo 5:16, que dice: y así alumbre delante de los hombres, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren qué tremendo, qué bonito, porque a raíz de nuestras actuaciones nosotros con las personas se darán cuenta si somos o no somos verdaderos hijos de Dios. Porque si no van a decir: oh, si este dice que es cristiano, miren cómo actúa, mira, pues estoy yo mejor así. Muchas veces lo hemos escuchado ese comentario, ¿no? Si él dice que es cristiano, pero mira su actuación, mira, no me saluda, mira, no me habla, mira, es un orgulloso. Yo estoy así. Nosotros mismos estamos llevando a la gente al infierno. Miren, le cuento un testimonio de una persona que yo le estaba hablando del Señor estos días. Se han separado con su marido, lastimosamente, ya hace muchos años. Pero dice que ella empezó a ir a la iglesia, pero la persona no cambiaba y iba a la iglesia allá, pues como aquí todos venimos, como digo yo, en la iglesia todos aleluya, pero allá afuera cada quien con la suya. Y entonces no cambiaba, y era un mal hablado en la calle y todo. Entonces me dice la persona: y es que yo no me quiero ni me quise convertir en lo que él es, porque él allá en la iglesia, pues ahí levantando sus manos, ahí cantando, pero cuando estaba en casa, no me lo va a creer, me dice, pero era fatal, solo enojado, solo maltratando, solo. Y entonces se cumple que a veces nosotros, en vez de llevar a la gente al reino de los cielos, lo mandamos al infierno con nuestros actos. Entonces yo le estaba diciendo, pues búsquese otra iglesia. Inclusive le he invitado aquí, pero vive muy lejos, quizá le va a costar venir, pero búsquese otra iglesia donde glorifique a Dios, pero no deje de congregarse. La escritura dice que no deje de congregarse. Y me dice: sí, estoy leyendo, me dice, porque yo una vez hace unos 8 meses, creo más, le regalé una Biblia. Y entonces me dice: sí, estoy leyendo la Biblia, pero yo le digo: léala más. Y entonces nos damos cuenta que a veces nosotros mismos, por nuestros mismos actos, ponemos un stop. Y a la gente no entramos, como le dijo Dios a los fariseos, no entran ni dejan entrar. Nosotros tenemos con nuestros actos llamar a la gente que vean que nosotros somos hijos de Dios,
Si son nuestros enemigos, amémosle. Si están hablando mal de nosotros, oremos por ellos para que se arrepientan. Porque hablan así porque no conocen a Dios. Porque nosotros, como verdaderos hijos de Dios, debemos amarnos los unos a los otros. Como les he dicho, si alguien va ahí con algún chisme, deséchelo y dígale, a mí no me traigas basura. Porque todo eso nos contamina, todo eso nos mancha. Es como, por ejemplo, la pared es blanca, pero yo le tiro un poco de, por decir algo, café. Ya se ven las manchitas que están ahí. Ya hemos manchado la pared. Ya hemos manchado, ya está sucio, ya no está puro. También cuando se acaba de pintar está eso bonito. Pero cuando algo pasó, ya rapidito se ve que nosotros hemos manchado nuestras vestiduras y ya estamos sucios delante de Dios y tenemos que confesar nuestros pecados para que Él venga y limpie nuestros pecados. Por eso dice, venid luego, dice que vaya estemos a cuenta, si tus pecados fueren como la grana, como la nieve se verán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dice entonces el versículo 12-18 de Romanos, dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Yo quiero estar en paz con todos. El Señor lo sabe. Si los demás no quieren estar en paz conmigo, ese es el problema de los demás. Pero yo le daré cuentas a Dios y me estaré enfrente, como dice, que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y yo quiero que el Señor vea mi corazón y me examine. Por eso, como dijo el salmista, examíname, oh Dios, y si ves que hay camino de perversidad en mí, apártame y guía en el camino eterno. Dejemos que el Señor nos examine, digámosle al Señor, examíname Dios, enséñame, muéstrame dónde estoy fallando. Muéstrame, Señor, dónde estoy fallando. Y el Señor le muestra claramente dónde está fallando. Le muestra a través de la palabra. Usted de repente abre la Biblia y le aparece un versículo y dice, pues si yo estoy viviendo así, el versículo me dice que yo tengo que cambiar. Por poner un ejemplo, a mí me gusta la mentira. Y hablo y me tiro unas 20, 30, 40 mentiras al día. Pero de repente voy a los 10 mandamientos y digo, y encuentro, no mentirás. Y de repente encuentro otro versículo y dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. Yo quiero entrar al reino de los cielos. Pero es que, y las mentiras, y es que tengo una facilidad para mí, de que cambiar. Si quiero entrar al cielo, tengo que cambiar. Tengo que ver que Dios me ayude a cambiar. Y Dios me muestra dónde estoy fallando. Dios es así de bueno y nos muestra dónde estamos fallando. Por eso, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, dice la palabra. Dice, y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros. La relación que entre el creer y el amor son dos pilares fundamentales que van de la mano, porque es imposible decir que creemos en Dios si no amamos a nuestros hermanos. Es simple, yo amo a Dios, decimos, pero si no amamos a nuestros hermanos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Miren qué nos dice San Mateo 22, 37 al 39. San Mateo 22, 37 al 39. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice, y este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Usted mismo se hace daño a usted, ¿verdad que no? Se cuida. Ahora que en el invierno, ¿qué hace usted? Pues se compra sus abrigos, se abriga bien, sus guantes, sus gorros, sus botas calientitas, y no quiere pasar frío. O coge usted un cuchillo y dice, a ver, me voy a cortar el dedo a ver qué se siente. No, usted se cuida, y si por accidente usted se lastima, se pone una tirita y que le duele y se cuida, porque usted se ama. Pues así amemos a nuestro prójimo, amémosle con todo nuestro corazón. Si nos ha fallado, pues que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Y si le podemos hablar de Dios, hablemosle de Dios, porque quizá la gente no conoce a Dios, por eso se expresa muchas veces de esa manera. Aparentamos algo que no somos, porque nosotros somos expertos en fingir algo que no tenemos. Y yo tengo esto, por ejemplo, ¿qué modelo es tu coche? Ah, pues es 2000, no, yo tengo el del año, tal vez ni coche tenemos. Pero lo decimos por querer aparentar algo que no tenemos.
¿Y tu móvil qué es? Ay, no, yo tengo este, el más caro. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Mejor con la verdad, hermanos. Y con la verdad siempre vamos a ir con la frente en alto, porque cuando usted y yo mentimos, tenemos que estar guardando esa mentira siempre, y siempre estamos mintiendo porque estamos a que no. Y de repente un día se nos olvidó que habíamos dicho y dijimos lo que realmente es la verdad, y entonces decimos, entonces aquel día me mintió, porque ahora me está diciendo otra cosa, entonces aquel día me mintió. Entonces ya empezamos como a dudar. Es mejor ir con la verdad, y así siempre andamos con la verdad y no estamos mintiendo y no estamos pecando delante de Dios. Hablemos siempre la verdad, queridos hermanos. Primera de Juan 2:8, ahí mismo donde estábamos. Primera de Juan 2:8 dice: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera va alumbrando. Las tinieblas, la oscuridad, cuando usted va leyendo su Biblia, va alumbrando la palabra de Dios, como cuando va amaneciendo el día. Así, cuando usted va leyendo la palabra, va alumbrando la palabra, va alumbrando su vida, y las tinieblas van huyendo, las tinieblas van huyendo, porque no soportan la luz de la palabra de Dios. O por ejemplo, si usted va en la noche y prende el interruptor, ¿y qué hace? ¡Pum! Las tinieblas huyen, porque las tinieblas no pueden permanecer en la luz. Y si Jesucristo vive en nosotros, las tinieblas huyen. Por eso nosotros debemos vivir en luz. Por eso dice Isaías 61, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y sobre ti será vista su gloria. Mire, sobre usted y sobre mí será vista la gloria del Señor. Porque la luz de San Mateo 5, 14 al 16, usted que es la luz del mundo, usted alumbra a la humanidad. Usted alumbra a la humanidad. Dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, dice la palabra. Así que, queridos hermanos, obedezcamos al Señor en todo. Vamos con el último versículo de primera de Juan 3:24. Y dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, porque el Espíritu que nos ha dado. Juan explica que la comunión entre el creyente y Dios se manifiesta mediante dos evidencias fundamentales: la obediencia a sus mandamientos, el amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, y la obra del Espíritu Santo, quien mora en nuestras vidas y nos da la certeza de la salvación, porque el Espíritu Santo es el que nos da la certeza de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos convence, porque nosotros quizá hemos vivido en religión, pero cuando viene el Espíritu Santo nos convence y nos enseña y dice, y usted se preguntará, ¿estoy en la verdad o no estoy en la verdad? ¿Y me voy a ir al cielo cuando muera o no me voy a ir al cielo? Como enseñan y dicen muchos, no, es que allá en el cielo, allá está un angelito más, y qué tal que quiere un demonio, ¿cómo va a estar en el cielo? No va a estar en el cielo. Es que es así, hermanos. Es así. Si aquí no le gustó agradar a Dios, ¿qué dice la Escritura? Los de corazón limpio. Y si no eras de corazón limpio, ¿va a ver a Dios, sí o no? No. Entonces nuestro corazón tiene que estar limpio para ver a Dios. Pero nosotros, para consolar nuestra conciencia, creemos que se ha ido al cielo. En paz descansa, dice. ¿Qué va a estar descansando en paz? Está en fuego ardiendo, está sufriendo ya. Está lamentándose por no haber creído en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso yo pienso que aquellos que están allá en ese gran sufrimiento están por lo menos clamándole al Señor y diciendo, Señor, dame una oportunidad, dame un minuto. Con un minuto que salga yo de aquí, yo me arrepiento para irme contigo. Y ya no hay oportunidad, porque ya se fue para siempre. Por eso nosotros que tenemos la oportunidad,
arrepintámonos con todo nuestro corazón. Dice, arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Nosotros tenemos cientos de veces de escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cientos de veces de escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra dice, permanecer en Dios. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y esto, permanecer en Dios, ¿qué significa? Significa vivir en constante comunión y relación con Él. Eso significa permanecer en Dios. Significa vivir en constante comunión y relación con Dios. No es un concepto abstracto, sino una relación que produce cambios visibles. Por ejemplo, ¿cómo se ve un cambio visible? No riegue usted un par de días una plantita. Se va a dar, se va a estar muriéndose con estos calores. Pero usted le riega un poquito y al rato va a estar otra vez, empezando a reverdecer, empezando a vivir. Es igual, cuando nosotros estamos sin Cristo, nuestro espíritu está muerto y estamos quizá aburridos y todo nos cae mal, todo. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a nuestra vida y nos alumbra y nos riega con el agua del Espíritu Santo, porque dice, de su interior brotarán ríos de agua viva, ¿cómo empieza su vida? A sonreírle. Y ya su vida cambia, su rostro es otro, esas arrugas ya se les han borrado, ya usted es alegre, porque es así. En el Señor Jesucristo hay alegría, no hay amargura. En el Señor Jesucristo hay libertad, en el Señor Jesucristo todo es felicidad, porque hay vida y vida en abundancia. Por eso el permanecer en Dios significa vivir en constante comunión con Él. Veamos qué nos dice San Juan 15, 4 y 5. San Juan 15, 4 y 5 dice la Escritura, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto en sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Mire, si no permanecemos en Dios, no podemos llevar frutos. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echarán en el fuego y arde. Ahí está, claro. El que en mí no permanece, dice el Señor, será el infierno. Será echado en el fuego y arde, dice. Ah, no, es que el infierno no existe, dicen muchos. ¿Quién dice que no existe? No es que yo estoy viviendo un infierno, este no es el infierno. Estás viviendo un infierno, dice la Biblia, que arde con fuego y eso. Ese es fuego que está ahí. Es un tormento eterno. Y eso dice, el que en mí no permanece será echado fuera y se secará, y lo recogen y los echarán fuego, y los echarán en el fuego y arden. Y dice el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿sí? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queráis y será hecho. Si mira, ahí está, por eso, la permanencia en el Señor. La permanencia en el Señor. Si yo permanezco en Él y Él en mí, yo puedo pedir cualquier cosa y todo será hecho, porque soy obediente. Y se cumple 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humillare y orare, y buscare mi rostro y se convirtiere en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra, sanará nuestro corazón. Porque recordemos que nosotros somos de polvo. Entonces nuestro corazón sanará nuestra alma. Así que, queridos hermanos, busquemos a Dios. San Juan, estábamos leyendo San Juan 4 y 5, ¿verdad? San Juan 14 y 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Un versículo ahí pequeñito que lo vimos hace ratitos. Y ahora San Juan, lo acabamos de leer ya, San Juan 6 y 7. San Juan 6 y 7. Leímos el 4 y el 5 y ahora hemos leído el versículo 6 y 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y lo que queréis y os será hecho. Y el 8 dice, y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ahí es glorificado al Padre, en que llevemos mucho fruto, en que hagamos la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Así que, queridos hermanos, la obediencia
como evidencia de que somos hijos de Dios. El que obedece es un verdadero hijo de Dios. El amar y el obedecer no son los requisitos para ganar la salvación, sino la prueba de que somos hijos de Dios. La prueba de que usted es hijo de Dios. La obediencia, el amar y el obedecer. Y Juan nos da testimonio aquí de que debemos guardar los mandamientos de Dios, porque el que permanece en Dios y Dios en él, este lleva mucho fruto. Así que, queridos hermanos, ya para finalizar, la garantía interna de que pertenecemos a Él es el Espíritu Santo, dado por Dios, porque cuando usted recibió a Jesucristo como su Salvador personal, vino el Espíritu Santo y le selló como propiedad de Él. Le selló, y usted ya es propiedad de Dios, ya es propiedad de Dios, y por lo cual nosotros debemos vivir como Él vivió, en santidad. Por eso dice, ser santos, porque yo soy santo. Eso lo dice el Señor desde su pueblo cuando escogió de Él, luego lo vuelve a repetir en el Nuevo Testamento, que debemos vivir en esa santidad, debemos vivir en obediencia. Veamos qué nos dice San Juan 14:26. San Juan 14:26 dice la Escritura: el Espíritu Santo, quien nos guía, quien nos dirige, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Mire, Él nos enseña. Por eso cuando usted lee la Biblia, no es como leer cualquier libro, que usted compra un libro en la calle y se pone a leerlo. ¿Y dónde está el autor? El autor quizás está ya durmiendo en su casa y usted tiene el libro aquí y usted lo está leyendo. Con Dios es diferente, porque cuando usted abre la Biblia, el Espíritu Santo está con usted enseñándole la palabra. Él está ahí. Por eso cuando usted abra la Biblia y ha decidido en su corazón leerla, dígale al Señor: Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que me des sabiduría, quiero leer tu palabra, enséñame tu palabra. Y está ahí el Espíritu Santo enseñándole y le hace entender a usted. Porque a veces nosotros ya sabemos versículos, pero lo sabemos porque lo sabemos, pero nunca nos hemos puesto un ratito a meditar. De repente cuando ya lo meditamos, ¡pum!, viene el foquito y se nos abre. ¿Verdad? Y yo porque esto no lo había visto. Porque dice la Escritura, ya la oscuridad va pasando y la luz va entrando. Cuando nosotros entendemos la palabra, ¿y por qué hasta ahora, como me pasa a mí, por qué hasta ahora estoy entendiendo yo la palabra? ¿Por qué? Porque anteriormente fui un cabezota, no fui obediente. Es así. Por eso, cuando yo salí de mi casa y dije, yo me escapo de mis padres, me voy a la capital, qué felicidad. Que ya a los 15 días quería volver, ya no podía. Eso fue en 1989. Joven ahí, según él iba a ganarse el mundo, pero sin papá y mamá estaba difícil. Y sin Dios, peor. Pero Dios ha tenido misericordia de mí, ha tenido misericordia de vosotros. Sí, amén. Démosle a Dios la honra y la gloria. Otro versículo. Dele aplausos al Señor si está en su corazón. Aplauda al Señor. No escatime esfuerzo. Romanos 8:9. Romanos 8:9. Mire, aquí nos habla de que los que quieren agradar a la carne no pueden agradar a Dios. Creo, dice leámoslo del 5 en adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, dice la Escritura, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es así. Podemos venir a la iglesia, podemos cantar, podemos levantar nuestras manos, pero si estamos viviendo conforme a la carne, no podemos agradar a Dios. Tenemos que vivir conforme al Espíritu.
conforme Él lo dice. Por eso dice, mas vosotros ya no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Es tremendo, porque a veces nosotros nos equivocamos y no, yo voy a la iglesia todas las veces que hay. ¿Tiene el Espíritu de Cristo? ¿Tiene el Espíritu de Dios? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Dice, madre mía, esto es tremendo, y eso me pone a mí a temblar. Y digo, y si no tengo el Espíritu de Cristo, no, yo sí que sé que lo tengo, porque he creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Le he entregado mi vida a Él, sé que le pertenezco a Él. Sé también que a veces tengo mis errores, que cometo fallo, pero le pido perdón al Señor. Y quiero que mi corazón siempre esté limpio, como San Mateo 5:8. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y quiero el día de mañana, tanto yo como mi familia y cada uno de nosotros, que esté allá en el cielo. Y que tenga esa seguridad, que cuando parta de esta tierra, se vaya directamente al reino de los cielos. Y no que, y si se muere hoy, ¿a dónde va a ir? Que Dios decida. No, usted tiene que saber, si ha creído en el nombre del Señor Jesucristo, si le ha dado su vida, yo me voy al cielo. Con esa seguridad, como cuando usted va a irse de viaje, digamos, a nuestros países, y está ahí en el aeropuerto, ¿de dónde va? No sé a dónde va. Usted ya sabe, ya tiene su boleto, que va a coger el avión y que se va a ir a su país. Me voy a ir en este avión a ver si me lleva. Te voy a llevar a Colbún, no lo dejan pasar. Pero usted ya tiene esa seguridad de que va para aquel lugar. Y igual nosotros tenemos que tener esa certeza, esa seguridad de que vamos para el reino de los cielos. Que nuestra mirada, dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Ahí que no fallemos. Que el mundo nos empezará ahí a molestar y mira, aquí está bonito, mira, vente para acá. Y nosotros no sabemos qué es, no, nuestra mirada puesta en el Señor. Puesta ahí. Como cuando usted va al mercadillo, le dije ayer, ¿verdad? Que ahí mira que aquí hay buena fruta, y mira esta sandía, que aquí hay melones, que no sé qué. Y nosotros vamos escogiendo ahí la mejor. Y al final terminamos llevándonos la peor. Pero, en cambio, y el mundo es así. El mundo mira que aquí hay drogas, aquí hay mujeres, aquí hay toda clase de libertinaje, vente para acá, mira que tienes tus amigos, que disfruta de la vida, que después de esta no hay otra. No hay otra. O hay otra mejor en los cielos, o hay una peor terrible, que no se lo quiero a nadie. Pero lamentablemente muchos van por ese camino, dice la Biblia. Porque ancha y espaciosa es el camino y la puerta que lleva a la perdición. Y muchos son los que van por ahí. Porque si no, todas las iglesias estuvieran llenas, escuchando la palabra de Dios, pero no todos quieren escuchar, unos cuantitos. Inclusive nuestra propia familia muchas veces no quiere, se burlan de nosotros y dicen, no, el Espíritu es el que nos habla. Por eso dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Qué tremendo, ¿verdad? Estábamos en Romanos 8, Primera de Juan capítulo 4, versículo 13. Ahí donde estábamos leyendo, versículo 13. Y ya con esto terminamos, queridos hermanos. Primera de Juan 4, 13. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y ahí usted puede estar seguro, porque inclusive cuando usted ore, hable con el Espíritu. Hable, porque Él está ahí con usted. Yo no sé cómo orar. Entonces, dígale al Señor, enséñame a orar, y el Espíritu Santo se pone ahí con usted. Porque el Espíritu Santo intercede muchas veces con nosotros cuando no podemos orar. Que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, dice la palabra, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él intercede porque Él ve que nosotros no somos capaces a veces de pronunciar palabra delante de Dios, o se nos nubla a veces, tenemos la necesidad en nuestro corazón, pero no sabemos cómo expresarlo, y viene el Espíritu Santo e intercede por nosotros. Por eso el Espíritu Santo está siempre ahí con usted. Dios está ahí presente en su vida. Por eso honrele en todo
las áreas de su vida, en su trabajo, en su casa, en su familia, siempre tenga presente de que Dios está ahí en su corazón. Siempre tenga presente de que Dios está ahí. O cuando usted está viendo una película, piense que Dios está sentado allá abajo de usted. ¿Qué clase de película está viendo? Dios está ahí. ¿Le gustaría a Dios ver eso que usted está viendo? ¿Verdad que no? Muchas veces no lo haga. Honrele a Dios, sencillamente. Honrele. Y Dios le honrará a usted, porque dice allá en 1 Samuel, porque yo honraré a los que me honran. Si usted le honra al Señor, Dios le va a honrar a usted. Téngalo presente. Si usted le honra al Señor, Dios le va a honrar a usted y le pondrá en alto, como dice el Salmo 91, y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mire, si nosotros hemos conocido mi nombre, somos obedientes, Él nos pondrá en alto. Me invocará, dice, y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Porque usted nunca va a estar solo, porque el Señor lo ha dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él lo ha prometido. Por eso dice Hebreos que es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. ¿No? Fue que 6:18 creo que es. Vamos a ver. Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza delante de nosotros. Mire, es imposible. Es que es imposible que Dios mienta, por lo cual esta palabra es verdad, esta palabra es viva, esta palabra es poderosa, esta palabra es digna de ser recibida por todos nosotros. Esta palabra es la palabra de Dios, queridos hermanos. Así que honrémosle a Dios, dele a Dios gloria en su vida todos los días, aunque usted, como dice aquel, no sé si es buena palabra o no es buena palabra, la voy a decir, aunque lo esté pasando chungo, dice, pero dele a Dios la honra y la gloria, aunque usted diga, es que ya no puedo, dele a Dios la honra y la gloria, alábele en medio de la dificultad, alábele en medio del sufrimiento, dele la gloria a Dios. Y verá cómo Dios se manifestará en su vida y obrará de una manera sobrenatural en su vida. No sabemos cómo, pero seguro que obrará, porque Él dice que su palabra es fiel, su palabra es viva y eficaz, y su palabra es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, queridos hermanos, denle a Dios la honra debida a su nombre. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.